apoyando aquí en Sin Censura. Y déjeme saludar también a la doctora Leticia Calderón Chelius para agradecerle su paciencia, la doctora experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, quien como todos los martes habla con nosotros sin censura. Doctora, perdóneme usted por tenerla esperando, pero es que no tuvo desperdicio todo el entramado que nos pone sobre la mesa Ricardo Sevilla. ¿Cómo le va, doctora? Pues muy bien, pero como es tu cumpleaños no te puedo decir nada, Vicente. Así que felicidades y qué bueno, me alegro, te mando un abrazo grande y entonces, bueno, no hay ningún problema y muy interesante la entrevista. Oiga, doctora, para el Día de las Madres, ayer le decía a la gente también, como usted seguramente lo piensa, y le agradezco mucho sus palabras, para el Día de las Madres también urge un giro de la atención y de la celebración, entre comillas, porque hay muchísimas, no unas cuantas, muchísimas de madres de familia buscando a sus desaparecidos, buscando a sus hijos, a sus hijas, y México no puede ser insensible ante esta situación, y no lo estoy diciendo como una crítica para el gobierno, ni mucho menos, sino hacia nosotros como sociedad. No podemos pasar desapercibido ese dolor de tantas madres de familia que buscan a los suyos. Fíjate que yo creo que este es de los temas más sensibles, más dolorosos, al que creo que le tienen que subir el tono. No dudo del trabajo que ha hecho Alejandro Encinas, sé muy bien del trabajo que han hecho a través de la SEAD. Yo creo que hay cosas que han empezado a avanzar, pero realmente te diría yo, Vicente, que hay un punto en el que esto tiene como que tener un punto de acción adelante. Me estoy escuchando con eco, ¿verdad? Un poco, doctora, pero creo que se le entiende bien. No sé si gusta hacer algún ajuste, pero creo que podemos trabajar con ni eso. sabría cómo. No, nada más porque creí que a lo mejor no me escuchaban, pero no, yo lo que te decía era que creo que es de esos temas en los que sí tiene que haber como que un cambio estructural y sí tiene mucho que ver, y vamos al mismo tema, a las fiscalías, a la parte de la impartición de justicia, porque ahí hay un hueco tremendo en el primer momento en que alguien, primero una desgracia, una cosa espantosa, una cosa increíble que ocurre en nuestro país, esto de que alguien puede desaparecer, eso no tiene ni por qué existir. Pero el punto aquí es cuando empieza todo un proceso de búsqueda, el daño de verdad, el daño emocional que causa el simple hecho de que la autoridad ni siquiera reconozca que la persona está absolutamente devastada buscando a un familiar querido. Entonces me parece absolutamente, digamos, necesario, contundente el cambio que se tiene que dar en este tema. Los colectivos de madres y de hijos buscando a sus madres, también te lo diría yo, creo que es una de las cosas que más ha marcado la última década en nuestro país, desde hace ya más de 10 años que estos grupos se organizan, se manifiestan, y yo creo que tenemos esta idea de que mientras no te pasa, entonces no es tu tema. Y creo que justamente la solidaridad y la necesidad de entender lo que ha significado esta sangría humana en nuestro país los últimos, yo hablaba de 10 años, 15 años, podemos decir, de la manera como se ha dado, nos obliga a que le cambiemos y a que movamos realmente, no solamente la manera como lo vemos, Vicente, sino sobre todo la manera en que apoyemos, empujamos, impulsemos para que el gobierno le cambie y sí haya un cambio contundente. No podemos esperar a que en 3 años esto siga siendo pues prácticamente igual. Y se puede entender que hay mucha gente que desafortunadamente va a encontrar noticias negativas, falsas respecto a su familiar buscado, tan querido. Pero poder cerrar ese capítulo, Vicente, me parece que es fundamental para la gente y sí creo que 10 de mayo es un día muy doloroso para mucha gente. Yo lo lamento en el corazón profundamente. Acompaño cuando puedo estas marchas, lo he hecho en otras ocasiones, no fui en este año, pero sí creo que es muy importante tenerlo en el tintero de los temas que no pueden seguir pasando. Y lo peor de todo, siguen ocurriendo y siguen habiendo no solamente madres, sino toda una familia totalmente destrozada, un colectivo destrozado, porque no hay cosa que controle más que es el miedo, Vicente. El miedo es un elemento de control político y este tipo de acciones lo que provocan es justamente un miedo atroz porque una comunidad
completa se paraliza frente al miedo. Obviamente hay manifestaciones, hay, digamos, muestras de solidaridad y de apoyo, pero al final de cuentas lo que te encuentras es la pared de esa autoridad que no responde. En el espacio inmediato, te digo, las fiscalías los estados juegan mucho, no solamente con los sentimientos de las personas, sino también con el pequeño poder que les da lo que están manejando por detrás. Yo insisto en que el tema aquí se llama impunidad y le tienen que apretar, porque yo sí creo que no podemos seguir así. Es una tragedia infinita para este país. Así es, doctora, y precisamente sobre el tema político, qué circo, ¿no? Qué relajo en estas elecciones que van a ser históricas, pero que también abruman, ¿no? Bueno, abruman porque lo que estamos viendo es como que en muchos niveles, ¿no? Por un lado, una cantidad de eventos que no dejan de ocurrir, que son tremendos. Digo, ya hablábamos desde la semana pasada de la tragedia enorme del accidente de la línea 12, ahora lo que acaba de ocurrir en Jalisco con estos chicos que fueron levantados literalmente de sus casas y después asesinados. Vicente, es de locos, es una cosa que no podemos seguir tolerando, y en ese sentido a mí me abruma mucho porque, claro, cada tema se va sumando, además, a toda la ola, digamos, de corrupciones que tienen que ver estrictamente con lo electoral. Oiga, doctora. Bueno, pues tendríamos que tener noticias como más contundentes. Hace unos minutos hablabas de lo que ocurre, digamos, con tu anterior invitado, en esta cuestión de una trama mucho más elaborada, y yo sí creo que ahí es donde lo electoral, pues, como siempre, no es que ocurra de manera excepcional, pero sí creo que lo estamos viendo porque además en las redes, porque además lo acompañamos, digamos, en otros niveles, y bueno, de un lado, muy pobres las campañas, en el sentido de que tú ves los spots y por favor, Vicente, bueno, ya de pena ajena, de veras, ya ni la hacen, ¿no? Digo, a veces no saben uno si reírse o qué hacer porque están de verdad, o sea, están totalmente desbordados, creo que perdieron el foco, y por el otro, pues tienes una serie de noticias que yo creo que nos llevan a un punto que es central y yo lo voy a reiterar. A ver, toda elección es local. Se está jugando el poder local y obviamente lo nacional tiene un impacto, tiene una moviliza mediáticamente y efectivamente va a tener, o sea, digamos, podrá mover o no visiones y perspectivas de lo político, pero al final se está jugando lo que ocurre en tu calle, lo que ocurre en el poder inmediato, de la manera en que cómo resuelve cada uno en esta dimensión local las problemáticas que le competen. Entonces, que no se nos olvide eso, Vicente, porque de repente vemos algunas cosas, ahorita mencionábamos, ¿no? De los ilustres candidatos que se están peleando en otros estados y, por ejemplo, para la Ciudad de México, sí afecta, sí es como más de coloquial, ¿no? Saber lo que está pasando en Monterrey, en Nuevo León, digamos, en las candidaturas a la gobernatura, pero la verdad es que es muy interesante que eso, pues no va a tener un impacto, digamos, para el caso de lo local en la Ciudad de México, que a su vez tiene su propia dinámica local dentro de cada alcaldía, ¿no? Entonces, no perder ese foco y yo reiterar que pues estas campañas a lo grande, al final también tienen un resultado muy, muy directo en nuestras vidas y además consecuencias, porque evidentemente, ¿quién queda? ¿Quién gana? Reiteras a uno que ha sido corrupto durante muchos años y lo refrendas, o te atreves a dar algún cambio o alguna apuesta, y luego no resulta, pero bueno, es parte de lo que juega digamos, lo electoral, y eso creo que es también positivo. Que hayamos llegado a la senda de lo electoral, a mí me parece muy bueno, porque finalmente pues sabemos muy bien que si este candidato no ha cumplido, pues al cambio en 3 años, ¿no? Y en eso estamos, Vicente. Oiga, doctora, también hablemos de este tema que usted ha seguido puntualmente en espacios como este, en Sin Censura, que es la pandemia, con cifras que van a la baja y que así lo han determinado las autoridades de salud, vacunas a grupos estratégicos, por ejemplo, en el norte ya se está vacunando a los profesores, a los educadores. ¿Qué le queda a la oposición? ¿Qué le queda a los que
motivaron, incentivaron el golpeteo político contra el gobierno en su campaña para hacerle frente al COVID-19? Pues es bien interesante. Yo creo que de esto se va a tener que escribir en varios niveles. Bueno, obviamente en términos epidemiológicos, pues habrá toda una lectura, la hemos visto en algunos expertos, ¿no? Ha habido informes incluso que han analizado ya el seguimiento del tema epidemiológico propiamente. Y a mí me llama la atención, bueno, la parte más política y si tú quieres mediática, porque ese fue un frente de batalla pues casi peor que la misma pandemia. Y al final de cuentas llegamos después de un año de esta crisis, pues con una situación en la cual tal vez no nos hubiéramos imaginado, porque para la idea de país que tenemos, pues estar en una situación que sin confiarnos, obviamente, sin confiarnos, pero de repente estamos en un punto muy distinto a nuestros compañeros, vecinos de otros países, simplemente en Centroamérica o sobre todo en América del Sur, que sí hay casos muy, muy lamentables que siguen incluso creciendo y esto es muy difícil porque eso no libera, o sea, lo sabemos muy bien, en esto no hay fronteras y entonces en la medida en que no se resuelva para todos, no se resuelve para nadie, pero por lo menos en este momento, para el territorio nacional, tenemos una situación en la que se ha logrado contener el contagio y sobre todo el impacto en términos letales, que eso creo que es una noticia muy buena, porque pues ha sido tremendo, ha sido horrible lo que ha ocurrido con el COVID en términos humanos, en términos de lo que es romper familias con este asunto tan fuerte del contagio, y luego todo el impacto económico y social que hemos vivido. Entonces, a mí me llama mucho la atención que, bueno, todo lo que fue el chismorreo y la guerra mediática durante meses y meses y que cada semana salía un nuevo tema de ataque a la autoridad sanitaria, nunca se entendió que había que seguir y que teníamos la suerte, porque hay otros países donde cambiaron a la autoridad sanitaria cada 3 días y eso resultó todavía peor. Digo, las razones habrá habido y no me quiero meter ahora en eso, pero creo que en este caso hubo una autoridad que fue guiando con errores, seguramente lo tiene, digo, no seguramente, los he leído además en los informes que han hecho este grupo de expertos que incluye a muchas personas que le dieron seguimiento puntual a distintas, digamos, formas de entender cómo se fue llevando se está llevando este asunto de la pandemia. Entonces, el punto interesante, y digo, del que vamos a poder también hasta reírnos, Vicente, ni modo, es cómo, pues muchas de estos patadas de ahogado, ¿no? De cómo sacar de repente fake news para decir pues que si Gatell lo vieron con la novia, o que si de repente el usar o no usar cubrebocas define toda una estrategia, o que si te acordarás muy al inicio que salía gente que resultaron que eran pues puro gemelo, ¿verdad? Porque resulta que uno le había pasado algo en un hospital y luego salía en Monterrey y luego salía en Guadalajara y luego en Chiapas y era la misma historia contada de la misma manera para generar esta idea de que pues nos estamos muriendo literalmente. Muy trágica la historia como para poder, digamos, hacer bromas de eso, pero al mismo tiempo llevada a tal ridículo que a mí sí me parece que va a ser una gran lección para los comunicólogos. Bueno, les va a dejar un ejemplo a partir del cual van a poder estudiar de la manera como se construyen historias falsas, mentiras, y cómo se crea también, por ejemplo, en esto de los expertos. Recuérdate de la dentista experta en epidemiología de un día para el otro, pues hasta libros escribió. Y lo quiero decir con toda la seriedad, Vicente. No se vale haber jugado con nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro desconocimiento del tema, digamos, abonando de una manera criminal con información que sabían que era falsa, quienes criticaban a la autoridad sanitaria, pero que sin que realmente tuvieran elementos. Y al cabo de un año, pues lo que estamos viendo es no el éxito, no vamos a salir con payasadas de triunfalismo, no, pero sí creo que un nivel de mesura que permite decir hoy, el día de hoy, es una estadística que nos aligera la vida bastante, que sentimos que muy pronto vamos a poder regresar a actividades presenciales y eso va a ser un gusto. Y lo dijimos desde muy al inicio de la pandemia, va a haber un día que vamos a salir todos y nos vamos a abrazar. Todavía no, pero va a llegar ese día, Vicente, y creo que todos tendríamos que estar en la misma sintonía. No le salió
digamos, a los buitres de la noticia, querer insistentemente, digamos, destrozar, minar lo que en un momento dado pues demostró que no había ningún país del mundo, ningún gobierno, por más primer mundo o por más incluso no tan capaz, que pudiera lidiar con esta pandemia. Y fíjate, ni siquiera gobiernos fatales o gobiernos que tú podrías decir, bueno, ¿no? El decoro de la eficiencia. Es que no, estamos contra algo que va más allá de las ideologías y de la capacidad de los gobiernos como para decirnos, mejor prepárense mejor porque estaban muy, muy, muy mal ante una situación que ya se preveía entre expertos, ¿no? Que podría llegar a ocurrir. Entonces, pues la verdad, en ese sentido creo que muy positiva y como que al final de cuentas va a permitir eventualmente, Vicente, darte un abrazo de cumpleaños en persona en algún momento, insisto, no ha llegado el punto, la autoridad sanitaria nos lo dirá, pero creo que vamos a empezar a retomar ya nuestras actividades como debe ser para que echemos a andar la economía, pero en serio en este país y salir adelante como debe ser. Que así sea, doctora. Oiga, y para cerrar le pido su opinión. Fíjese que estaba leyendo a nuestro admirado Álvaro Delgado, el periodista Álvaro Delgado, en su columna del Heraldo de México, y señala que la oposición se despadaza. Déjeme su opinión sobre esto. Señala que a 3 semanas del fin de las campañas electorales, la coalición Va por México, que tripula el magnate Claudio X González, ensaya un último recurso para evitar el fracaso, contrarrestar el crecimiento del partido Movimiento Ciudadano, acusándolo de ser comparsa y cómplice de Morena. Dice Álvaro Delgado que en los equipos del PRI, del PAN y del PRD, que cotidianamente examinan encuestas, hay frustración y desesperación porque las mediciones en curso y las proyecciones de preferencia electoral son muy distintos al plan que los unió de arrebatarle a Morena y a sus aliados la mayoría absoluta y calificada en la Cámara de Diputados. Cito: ni la suma de los 3 partidos más antiguos del sistema electoral vigente quitarían la mayoría simple a Morena, menos aún con sus aliados del PT y el Verde, aun cuando la coalición que apoya al presidente López Obrador no tenga la mayoría calificada para reformar por sí sola la Constitución. Sin lograr la mayoría de la mitad más 1, que fue la razón estratégica para reactivar al PRIAN y manejar el presupuesto federal, la coalición Va por México se anotará un contundente fracaso, que lo es también para Claudio X González y el expresidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos. ¿Qué piensa de lo que escribe, que además me parece un excelente análisis, de Álvaro Delgado? Bueno, que es un análisis a lo Álvaro Delgado, ¿no? Que ya de entrada. Oye, pues aquí el Claudio X, el millonario seductor, porque la verdad es que a mí este personaje siempre me ha llamado mucho la atención porque, bueno, por el estilacho, ¿no? De que se presenta acá con su cabellera y como muy, muy con un liderazgo, pues que no se le conocía de atrás, por lo menos en las esferas, digamos, de los que no participan de estos círculos tan exclusivos. Entonces, bueno, a mí me llama la atención una cosa y es que hayan creído que digamos, reunir a grupos, deja tú que sean opositores, deja tú eso, pero que realmente no suman, sino en realidad restan, porque aquí el punto, y fíjate, vuelvo a lo que decíamos hace rato, que te comentaba yo, cuando tú ves los spots que están presentando, son spots que hablan de muerte, hablan en oscuro, todo es una señal con este intento de repetir aquello de un peligro para México o de que el país está al punto del colapso. Entonces, en esas condiciones, y yo te hablaba de que estamos en una situación medianamente ya de respiro con el tema del COVID en este escenario planetario, pues uno oye un anuncio, un spot, y dices, bueno, pero ya puedo salir y ya vamos a poder regresar. Bueno, pues en el equilibrio, el mensaje social es, bueno, pues no estamos tan mal tú, ¿no? Yo no voy a decir, te digo, sin triunfalismo ni payasadas de esas, pero sí creo que justamente el mensaje popular es que cuando no hay un contenido, cuando quieren repetir este mensaje negativo y además usar el miedo, usar el factor de tenerte como contenido a partir de justo, ¿no? Del temor que te provoca todo, bueno, aquí lo que vemos es que pues no está saliendo y eso es buena noticia, Vicente, es buena noticia porque habla de que ya tenemos mucho más capacidad de ver las cosas desde cierto plano, revisar las noticias, revisar la información y sin que una opción sea perfecta,
si dices, bueno, intentémoslo, bueno, a ver, concluyan con lo que estaban proponiendo, y si no resulta, ¿sabes qué? Se llama alternancia, y es un atributo de la ciudadanía en una siguiente elección, no en esta intermedia. Bueno, si no resulta, se van, y eso creo que es lo importante, pero por ahora creo que con 2 años y medio de gobierno de quien está en el poder, pues ni siquiera hemos podido ver cómo se va a dar el proyecto que se está proponiendo y que requiere ciertos cambios estructurales que yo no creo que haya en México nadie que no pueda decir, digo, salvo este grupito, ¿verdad? Que la verdad estábamos bien. Estamos hablando de situaciones tan alarmantes como el tema de los desaparecidos, y no me van a decir que eso puede estar bien. Y eso no empezó ayer ni antier. El problema es que no se ha parado, pero viene de hace 10, 15 años de la manera como lo hemos vivido. Entonces, a mí sí me parece que es impresionante este juego en el cual este grupo, bueno, se presenta además, a ver, en términos solamente de imagen, así si lo quieres poner muy simplonamente, un grupo de gente que además ha estado en distintos puestos desde hace muchísimo tiempo, Vicente, desde los años 80. Cuando hablan de Santiago Krill, por ejemplo, Santiago Krill, o sea, estaba en los 80, ya era diputado, senador, o veto a saber. Entonces, no es tampoco que tú digas, bueno, las jóvenes promesas, ¿no? Y ahí es donde, híjole, te topas con las jóvenes promesas, por ejemplo, los del PAN de la Ciudad de México, son justamente los que fueron a Tláhuac la semana pasada, Vicente. O sea, sí son el relevo generacional, pero están como para que te tires al piso. O sea, no son ni presentables. Por eso tienen que entrar los viejos a dar la cara, un Krill o un no Romero Hicks, porque los que están ahora líderes del PAN, bueno, pues salieron hasta más corruptos que ellos. Entonces, sí me parece que el mensaje es muy vacío. No, para decirlo en corto, ¿cuál es el mensaje? Quitar al otro. Yo veía una entrevista que leía, hacía justamente Álvaro Delgado, estaba comentando él al respecto de cuál sería la intención de este grupo, ¿no? A Gustavo de Hoyo es a quien entrevistaba. Y él dice, sacar con el plebiscito del 2022 al presidente, que se vaya. Ok, que se vaya. Y digamos, la pregunta es, digamos, ¿cuál es la contrapropuesta? Y ahí es donde creo que el diagnóstico que tienen de país es de verdad del lugar donde se reúnen, del restaurante divino donde se deben de reunir, y no tienen idea que hay grupos en este país que están, digamos, que realmente se han logrado contener a la molestia social que han cargado durante mucho tiempo, porque hay justamente un gobierno que, bueno, cristaliza de alguna manera muchas emociones, muchos sentimientos, muchos agravios que se le apuesta a que pueda moverlos. Que lo logre o no es parte de lo que tenemos que hacer todos, ¿eh? Porque también aquí de repente hay gente que cree que hay varitas mágicas y creo que eso no existe. Entonces yo te diría eso, Vicente. Realmente sí me da gusto, sí me da mucho gusto que esta apuesta maligna, mal hecha, franquestiana, que pegaron una cabeza con un pie y un ojo chueco con el otro y sin un sentido realmente de aportarle al país, de decir, ¿saben qué? Creemos que es el tiempo de sumar y queremos quitarlo, vamos a decir, pero porque tenemos esa propuesta. No dicen nada, Vicente. Y dicho eso, ojalá que de veras les vaya muy mal, no necesariamente, porque, digamos, no para, te digo, no porque, ay, que le vaya muy bien a Morena, pues ojalá para que también esto como que se equilibre y que hagan realmente lo que prometieron que iban a hacer, pero que les vaya mal en el sentido de que si no ofrecen algo en concreto, no merecen ser tampoco oposición. Y si solo ofrecen, digamos, estar todo el tiempo quejándose, y ojo, tienen el uso de los medios masivos de comunicación con muchísimas voces que se replican permanentemente en un mensaje de todo está mal, sin decir, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Que sea, digamos, acorde a lo que la mayoría de la población quiere, que tampoco me vengan a decir que ya no nos, que sigan todavía esto de que no tienen que pagar impuestos. Ay, Vicente, que no se pasen. Y yo creo que es buena noticia que se empiece a mover electoralmente esto y tengamos ciertos resultados ya en avanzada para también saber qué exigirle a la opción que puede ser que gane una mayoría.
Pues doctora Leticia Calderón Chelius, como siempre es un deleite, es sabroso escuchar sus reflexiones, sus opiniones, y espero que sean cada vez más los amigos de Sin Censura que se sumen para seguirla en Twitter en @LetiChelius. Por lo pronto, doctora, le dejo un abrazo y estamos al pendiente. Muchas gracias por sus palabras en mi cumpleaños. ¡Felicidades! Gracias, doctora. Cuídese mucho. Saludos a la familia. La doctora Leticia Calderón Chelius hablando con nosotros sin censura.